conocido en los medios de comunicación, principalmente en la televisión, Jorge Hernández, fue durante años el rostro más pulido, poco arrogante de la televisión salvadoreña. Presentador estrella de la telecorporación salvadoreña, empresario de medios, llegó a ser dueño de Órbita TV y del portal digital Diario La Página. Además, señalan que el empresario Jorge César Hernández Meléndez se habría lucrado económicamente por operar esta compleja estructura. Jorge Hernández obtuvo adicionalmente un beneficio económico por permitir que su empresa sirviera de vehículo para lavar la cantidad de 8 millones de dólares a los cuales hemos hecho referencia. Se manejaba allá en esos estudios como si fuera intocable, pero detrás de aquella sonrisa bastante forzada y esa voz engolonada se escondía un ambicioso sin escrúpulos que decidió que el verdadero negocio no estaba frente a las cámaras, sino en los pasillos del poder, tras bambalinas. Con una ambición desmedida, tejió estrechos lazos con la corrupción del gobierno de Elías Antonio Saca, convirtiéndose en uno de los principales lavadores de los famosos fondos reservados. El hombre que alguna vez apelaba en las entrevistas a la ética, el periodismo, terminó hundido hasta el cuello en la cloaca de la política más sucia del país. Hoy lo que queda de su brillo es solo eso: sombras, señalamientos y un expediente que huele a traición y dinero mal habido. Pero desde mucho antes que Tony Saca ascendiera a la presidencia, Jorge Hernández ya había apostado fuertemente por él. Durante la campaña presidencial allá por 2004, el presentador convirtió sus micrófonos y pantallas en una plataforma de propaganda descarada en favor de Tony Saca, vendiendo la imagen de aquel político como un redentor moderno mientras olfateaba el poder que se acercaba. Una vez instalado Saca ahí en la casa presidencial, Jorge Hernández no tardó en meterse hasta el fondo del círculo más corrupto de aquel gobierno. Rápidamente comenzó a hacer a sueldo $10,000 mensuales. Por eso que Jorge Hernández recibía bajo la mesa de casa presidencial para hacer periodismo de rodillas no le alcanzaba, era insaciable. Como tantos otros periodistas vendidos que han existido en la historia de este país. Esos que cambian su micrófono por una chequera, Jorge Hernández quería mucho más dinero. Así que decidió dar el siguiente paso: convertirse en empresario de conveniencia. Transformó sus compañías en máquinas de lavar dinero y se instaló como el socio perfecto para canalizar parte del dinero de la famosa partida secreta de Tony Saca. De un simple presentador cayó en la corrupción, pasó a ser un operador financiero de un desfalco monumental del Estado. Ya no solo vendía su voz, sus palabras, ahora vendía una estructura empresarial completa para blanquear millones de dólares del dinero público. Una ambición sin límites y una moral bajo cero. Para noviembre del 2017, la Fiscalía le cayó a Jorge Hernández. Venía lo inevitable. En la caída también de Tony Saca, la Unidad de Investigaciones Financieras descubrió que sus empresas, Marketing and Service y otras vinculadas, habían recibido 8.1 millones de dólares provenientes directamente de los fondos de casa presidencial durante todo aquel gobierno de Saca. La Fiscalía lo acusó formalmente del delito de lavado de dinero y activos, alegando que Hernández actuaba como un operador financiero, recibía dinero robado, lo hacía pasar como pagos por servicios en el exterior y a través de triangulaciones y facturas falsas cobraba una jugosa comisión del 15 y el 20%. Para aquel noviembre fue capturado junto a su contador Esteban Cañas y una juez ordenó su envío a prisión preventiva. Aquel famoso presentador, empresario, se hundía por su mal proceder. Aquel que se creía intocable terminó esposado y llorando en las audiencias, rogando que no lo metieran preso. Así cayó aquel periodista que vendió su ética por un puesto en la mesa de los corruptos y por limpiar el dinero sucio. Y ya en los juicios ni siquiera Saca lo salvó. En su declaración de culpabilidad del 2018, el expresidente mencionó directamente a Jorge Hernández y a sus empresas como parte del esquema de corrupción. Saca, buscando quitarse un poco el peso de encima, admitió que Marketing and Service recibía miles de dólares mensuales por publicidad que nunca se realizó y que Hernández era uno de sus principales prestanombres para mover dinero de la partida secreta. Sin embargo, no había forma de esconder la verdad. Los movimientos bancarios eran irrefutables. Las cuentas de Hernández habían recibido aquellos 8 millones directamente del dinero público. Yo nunca he sido funcionario público, nunca he participado en ningún gobierno y
Me gustaría que no se cree ficticiamente ese vínculo entre las presidencias del expresidente Saca y el expresidente Funes con mi persona. Ser amigo o conocido de una persona no es delito. Y ni las excusas más absurdas pudieron borrar todas esas transferencias de servicios que nunca se dieron, que era solo para robar dinero, y también las comisiones que él se embolsaba. Quedó claro para todos, ambos estaban metidos hasta el cuello, uno robando y el otro lavando el dinero. La Fiscalía sostiene que el dinero salía ilegalmente de la cuenta subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial. La sociedad Marketing and Service de Hernández recibía entre $150,000 y $750,000 cada mes, en concepto de contratos falsos, y el comunicador se quedaba con un porcentaje por permitir que los fondos pasaran hacia cuentas privadas entre los años 2006 y 2008. Pero Jorge Hernández, de 49 años, dejó de ser acusado por el delito de lavado de dinero. Lo más importante de toda esa farsa vino después. La Fiscalía, en un acto de descaro monumental, le aceptó a Jorge Hernández convertirse en un criteriado, cooperar en el caso de Tony Saca, ese mismo que había recibido más de $8 millones de dinero robado y además comisiones por lavar ese dinero. De repente se volvió un colaborador. Y a cambio de delatar o dar más información contra su propio contador y los otros políticos, la Fiscalía le retiró la acusación por lavado de dinero como si nada. De ser un operador financiero de la corrupción pasó a ser un pobre diablo acusado de solamente evasión fiscal de $278,000. Bastante lejos de los 8 millones. Una burla descarada del sistema de justicia salvadoreño. El pez gordo se salvaba, el contador cargó con el muerto y el sistema una vez demostró que para los que tienen buen conecte siempre hay una puerta trasera, una justicia selectiva en su máxima expresión. Hemos establecido en esta investigación la extracción y posterior distracción de fondos públicos por un orden de $8,181,220. Este monto fue lavado por medio de una operación orquestada en donde estaba el expresidente Saca en complicidad con el señor Jorge Hernández. Después de haber lavado millones de dólares robados, el gran empresario terminó viviendo como un señor de barrio, bajo arresto domiciliario, porque sí, el mismo que al inicio lo acusaron de lavar dinero de todos aquellos negocios sucios, terminó en su casa custodiado por la policía esperando que le resolvieran su juicio de juguete por evasión fiscal, que ya no era tan grave. Qué duro debe ser para un hombre tan ambicioso tener que desayunar, almorzar y cenar en su propia sala, viendo partidos de fútbol y quitándose el peor delito de encima. Ironía de la justicia salvadoreña. El que sí ayudó a robar millones de dólares le dieron casa por vigilancia y al contador que firmaba los papeles le tocó cargar con el muerto y condenado por los delitos de lavado. Jorge Hernández, mientras ha estado bajo arresto domiciliario, todavía es acusado de, aun cuando fue enviado a arresto domiciliario, todavía tenía esa acusación de lavado de dinero. Pero Jorge Hernández recibió un nivel de privilegios que ningún salvadoreño más inocente podría soñar. En julio del 2018, con el grillete de un reo que está siendo procesado, la Embajada de los Estados Unidos le aprobó una visa para su país. Meses después, en septiembre, un juez complaciente le concedió un permiso especial para viajar a Estados Unidos, Michigan, supuestamente para acompañar el tratamiento médico de su hijo. El mismo hombre que había ayudado a robar a manos llenas salió del país con visa y todo, e incluido custodia policial, pasó por los Estados Unidos y regresó como si nada. Privilegios totalmente de élite. Visa aprobada, viaje autorizado, trato VIP, mientras miles de imputados comunes se pudren en Bartolinas por delitos menores y terminan condenados sin ninguna ayuda. Así ha funcionado el sistema de justicia salvadoreño para los que alguna vez estuvieron cerca del poder. Hoy, varios años después del escándalo, Jorge Hernández solo tiene pendiente el juicio por evasión fiscal, $278,000 que quizás ni los va a pagar. Aquellos 8 que ayudó a lavar de los fondos públicos quedaron convenientemente olvidados por la Fiscalía. Se borró de un plumazo la acusación aquella de lavado. El gran caso de corrupción se evaporó mientras el juicio que le quedaba avanza a paso de tortuga desde hace más de 6 años. No hay una fecha firme de sentencia, las audiencias se posponen una y otra vez y todo apunta a que toda aquella colaboración que dio en varios casos se estaría esperando el momento adecuado, terminará posiblemente siendo absuelto o con una pena simbólica.
Así de generosa es la justicia salvadoreña con sus propios socios. Los millones desaparecen del expediente y al final el gran operador solo paga por unos cuantos impuestos que se le olvidaron. Al final de la película, el gran periodista ese que ilegalmente cobraba $10,000 mensuales por tirarle flores al gobierno de Saca y otros millones más para lavar la plata sucia, estaría a punto de salir casi impune de haber pasado siempre en su casa. Solo le queda un mini juicio de evasión fiscal por una miseria y media. Todo indica que quizá, tal vez lo declaren inocente. No sorprendería para nada. Que solo le den una palmadita en la espalda y le digan que no lo vuelva a hacer. Moraleja de la historia. En El Salvador, si alguien es periodista vendido y lavador de millones, no va preso. Termina siendo el que mejor se salva. Así el circo de los tribunales sobre los que tienen influencias, poder y dinero. Y bueno, ese dinero robado para más joder. Pero bien, saque usted su conclusión, déjale en los comentarios. Muchas gracias por apoyar los videos. Cuídese, nos seguimos viendo. Hasta luego.